Mis amados hermanos, muy buenas tardes. A nombre del Ministerio Personal de la Iglesia Maranata en Cali, a nombre del ingeniero Ronald Alberto Puentes y este servidor Miguel Ángel Puentes, les damos una cordialísima bienvenida a esta capacitación misionera de la Iglesia de Maranata. A continuación, entonces, queremos recordarles que esta serie de temas ha llevado como título un estudio desde Jesús a Constantino el Grande y su evolución en el siglo XXI. En otras palabras, hemos estado viendo la historia de la iglesia primitiva en sus primeros 4 siglos y cómo de ahí en adelante, ya veremos en un futuro, se cambió totalmente el crecimiento de la iglesia. Como ya es usual, en esta serie de temas vamos a dedicar un momento de oración y vamos entonces a pedir a la hermana García que nos dirija en oración. Padre amado, que mora en las alturas de los cielos, glorificado y alabado sea tu nombre. Mi Señor, te damos las gracias por este día. Gracias por todas las bendiciones que has derramado sobre cada uno de nosotros. También pidiéndote, Padre Santo, tu Santo Espíritu, para que esté con el pastor Miguel Ángel Puentes, que todo lo que sea él hable sea por medio de tu Santo Espíritu, Padre Santo. También que este mensaje llegue a las personas, Padre Santo, y que las que estemos oyendo lo podamos poner en práctica y también meditar sobre ellos, Padre bendito. Te pedimos humildemente que te quedes en este programa, Padre Santo, y todo lo dejamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Ligia García, muy amable. Y bien, hoy entramos a la lección sexta, la primera parte, sexta A, titulada Estructura del crecimiento. ¿Cómo fue el crecimiento de la iglesia? Y en el aspecto de que todo miembro estuvo involucrado. Este capítulo o esta lección no la terminaremos hoy, vamos a continuar el próximo sábado, porque hay bastante que ver en cuanto a todo miembro involucrado. En nuestro primer cuadro que vamos a ver esta tarde, tenemos que comentar que la iglesia era compuesta por todos los que aceptaban a Jesús. El Nuevo Testamento utiliza varias metáforas, comparaciones, para nombrarla a la iglesia, tales como el cuerpo de Cristo, un edificio, una novia. Estas figuras aparecen en el Nuevo Testamento refiriéndose a la iglesia. Es importante notar que al inicio la iglesia no tenía un nombre específico ni estaba organizada como una institución. No, nada de eso. Jamás se encuentra ningún registro de que tuviera nombre la iglesia. Se dice que en Antioquía por primera vez llamaron a los seguidores de Jesús cristianos. En otros lugares los llamaban el camino, pero no hubo un nombre oficial. Cada iglesia era autónoma, sin embargo, respetaban el liderazgo y las enseñanzas de los apóstoles. Durante los primeros 100 años, la iglesia practicó una forma de dirigentes carismáticos, muy consagrados, muy animados. La razón por la que se aceptó esto fue porque los cristianos estaban más interesados en la expansión del reino de Dios que en cargos administrativos. Ningún apóstol, ningún discípulo tenía hambre y sed de cargos. Eso no existió en la iglesia primitiva. Nada de cargos. Empezaron a surgir ciertos títulos que vamos a estudiar esta tarde, algunos, no todos, pero no había ese afán de tener cargos y tener títulos, no lo hubo. Formulemos la siguiente pregunta. ¿Quiénes fueron los primeros líderes que tuvo la iglesia? ¿Quiénes fueron los primeros?
La mayoría de nosotros hemos leído en el libro de Hechos, en su capítulo 2, menciona que los discípulos se reunieron para nombrar al sucesor de Judas Iscariot, los discípulos. El primer oficio que nombraron después de la partida de Cristo fue el de apóstol, el oficio, la tarea de apóstol. Después fue la de diáconos, como lo vamos a ver en unos minutos. Entonces, formulemos la siguiente pregunta. ¿Quién era un apóstol en la iglesia primitiva? Veamos entonces la pregunta y su significado. El apóstol no era un cargo administrativo, no, sino era uno que estaba equipado horizontalmente al mismo nivel, en otras palabras, de todos, para formar a otros apóstoles y discípulos. Era un servidor del reino de Dios. Y lógicamente, siguiendo el modelo de Jesús, los apóstoles fueron las personas que tenían el rango más alto en el naciente movimiento dentro de la iglesia primitiva. En el libro de Hechos se les ve muy activos a los apóstoles, a los discípulos, en plantar nuevas iglesias, en formar discípulos, en formar apóstoles. Y su función fue más formativa que administrativa. No se parece a los siervos de Dios de hoy, ¿no? El tiempo se les va más en administración que en formar discípulos. En algunas ocasiones se los veía a los apóstoles tomando decisiones en beneficio del avance del reino de Dios. Tal es el caso del concilio de Jerusalén. Está mencionado en Hechos, el capítulo 15. La mayoría de veces están en misión en nuevos lugares, pero nunca se los ve realmente en cargos administrativos. Las implicaciones de la palabra apóstol nos van a ayudar a entender la función que ellos ocupaban en la iglesia primitiva. Hemos puesto en pantalla que etimológicamente, o sea, el origen de la palabra apóstol significa uno que está equipado para ser enviado. Inicialmente apóstol era enviado, pero en el sentido completo, uno que está equipado, formado para ser enviado. Puede entenderse como el embajador que representa a un alto dignatario. Hoy lo llamaríamos ¿qué? Embajador, ¿no? Canciller. Después de la década de los 40, después de Cristo, se sabe que la mayoría de los apóstoles se diseminaron por todo el imperio greco-romano, como los pioneros que plantaron iglesias en campos vírgenes, fueron ellos, debido a las persecuciones que comenzaron ahí con los fariseos, con los escribas. La iglesia en Jerusalén sufrió mucho, entonces los apóstoles se fueron a distintos lugares y comenzaron a plantar iglesias en lugares donde no había ni un cristiano. La iglesia temprana entonces acuñó el término apóstol en su jerga denominacional como un cargo de iniciadores de iglesias. Eso era lo que ellos entendían, un apóstol, el que inicia iglesias en campos donde nunca se había predicado antes. Estas personas eran grandemente respetadas por su trabajo, no por título de apóstol o discípulo. No, era por su trabajo porque además eran consejeros, eran plantadores de iglesias y, lo que hemos estudiado en temas anteriores, formadores de discípulos. En el siguiente cuadro tenemos que mencionar el caso de Pablo con Timoteo. Pablo formó a Timoteo, aunque era muy joven, pero desde niño conocía las escrituras
Pablo lo forma entonces como un discípulo, como un colaborador con él en la predicación del Evangelio. Hay que tener presente que las casas iglesias eran independientes. No había tal cosa de que había una denominación cristiana, ¿no? En cada ciudad, si había una o dos casas iglesias, funcionaban independientemente. Predicaban a Cristo, predicaban el reino de Dios, pero no pertenecían a ninguna denominación. Por medio de sus líderes locales, pues se administraban estas casas iglesias solitas. Siempre, obvio, respetando la doctrina que los apóstoles aprobaban y predicaban. En eso sí había unidad en la predicación. En los albores de esta naciente iglesia cristiana, no hubo una sola institución, algo que determinara pólizas, reglamentos, constituciones, manuales que cada iglesia debiera seguir como es hoy en día. No, el liderazgo fue carismático, de mucho fervor, independiente. Seguían la tradición apostólica en cuanto a los puntos doctrinales, los cuales de paso fueron aprobados en el primer concilio que hubo en la ciudad de Jerusalén. Y claro, ahí también se ventiló, como veamos, la inclusión de los gentiles y los problemas con la circuncisión, que eran muy tomados en cuenta en cada casa iglesia. Y nótese que hoy estamos volviendo a mencionar mucho la casa iglesia, porque tengo que enfatizar otra vez que en los primeros siglos los cristianos no construyeron iglesias. Esto vino después de la conversión de Constantino. Para que, obvio, si Constantino tenía tremendos palacios, la iglesia ahora tenía que tener tremendas iglesias, catedrales. Si antes los apóstoles y discípulos vestían tan sencillamente como todos los demás, ay, ahora como la iglesia llegó a las cortes de Constantino, había que tener ropas para la liturgia muy elegantes, muy finas, muy lucientes. Entonces, todo esto aclara cómo la iglesia primitiva entendió primero el término apóstol. Para la casa iglesia de los primeros siglos, ser apóstol, más que un estatus de autoridad, era una función. El predicador, el formador de discípulos, el que conocía la doctrina de Jesús, pero nada Dios manda más. No, nada de esas cosas. El verdadero apóstol se ganaba la autoridad ante las iglesias con su trabajo, plantando nuevas congregaciones y no tanto por imponerse o por interpretar mejor reglamentos y manuales. No, eso no existió. Eso no lo hubo. Es interesante, mis hermanos, notar que los primeros discípulos estaban más interesados en anunciar las buenas nuevas del inminente regreso de Jesús que en ocupar algún cargo de autoridad. Eso no se dio en la iglesia primitiva. Se parece a nuestros tiempos de ahora, ¿no? Nadie hacía un cargo de autoridad en la iglesia. ¿Quién sabe? La iglesia primitiva en los primeros 100 años reconoció el trabajo de los apóstoles. El último, que fue Juan, el discípulo amado, incluso desterrado a una isla, ya ni lo volvieron a ver, pero no quiere decir que ya sin ellos, sin los discípulos, los apóstoles que empezaron a morir, a ser mártires, desterrados, las iglesias iban a dejar de existir o carecer de líderes. No, no. Sin importar si era un hombre o una mujer, los líderes de la iglesia siguieron existiendo, no por autoridad, sino por servicio, para servir. Veamos cómo un comentario que hace Juan Crisóstomo en el siglo IV, comentando sobre Romanos 16:7, en donde el apóstol envía un saludo a dos personas, un hombre y una mujer,
Juan Crisóstomo escribe, porque ahí se menciona a una tal Junia entre los apóstoles. Y es muy valioso el comentario, que es cortico, y dice: como grande es la devoción, o cuán grande es la devoción de esta mujer, que ella debería ser contada como digna de ser denominada apóstol. Así que Juan Crisóstomo parece entender, y no solo él, sino puede ser una costumbre, de que las mujeres podían llegar a ser apóstoles. No había distinción. Pero lógico, no todos los escritores de la patrística, o sea, de los padres de la iglesia de ese tiempo, tenían el mismo concepto de Crisóstomo. No, aunque en un comentario posterior él se contradice. Sí, él se contradice. Veamos lo que escribió. Se comenta que él escribió lo siguiente: la palabra con que los padres de la iglesia hacen referencia a la mujer es ambivalente. La mujer es creación de Dios, el buen don que Dios le dio al hombre, y aquí viene la ambivalencia, y la maldición del mundo. ¿Cómo así? Creación de Dios, un regalo extraordinario que Dios le da al hombre, y la maldición del mundo. Una contradicción. Cuando antes decía que una mujer destacada en la iglesia podía ser, ya darle el nombre de apóstol, y ahora dice la maldición del mundo. Qué contraste, ¿no? Tremendo. En su mayoría, los escritores del siglo II en adelante preferían excluir a la mujer de la función del apostolado. La literatura de los padres de la iglesia de finales del siglo II excluyen definitivamente a la mujer del liderazgo y del apostolado de la casa iglesia. Qué triste, ¿no? Veamos cómo Elizabeth Castelli, quien es una mujer que entró en la historia de los primeros siglos, una gran historiadora, ella declara acertadamente lo siguiente: el papel de involucramiento de la mujer cristiana se rebajó al modelo de la cultura secular. Se rebajó, cayó, en el cual la religiosidad de la mujer era simultáneamente reverenciada, por un lado, y desconfiada, por el otro. Así que habían dos papeles ahí: estimado y no estimado el papel de la mujer. Desde que la iglesia se institucionaliza, deja el paradigma, es decir, la costumbre del Nuevo Testamento de igualdad en la congregación, y les prohíbe a las mujeres ejercer el apostolado. Pero esto no fue al principio. En el tema anterior vimos cómo las mujeres jugaron un papel importantísimo en la iglesia, pero a medida que pasa el tiempo las fueron relegando, ¿no? Qué triste. Miremos que se tienen noticias desde Roma, la capital del imperio, de alrededor del año 150 después de Cristo, y tenemos noticias pues por medio de uno de los prolíficos escritores cristianos de esa época, por ejemplo, un hombre llamado Ireneo. Y entonces él, hablando de una dama cristiana llamada Marcelina, nos dice que esta fue acusada de pertenecer a una rama gnóstica cristiana, y al mismo tiempo porque promovía públicamente la igualdad entre mujeres y hombres y rechazaba la idea de propiedad privada. Entonces fue acusada y martirizada. Este hecho hizo que los líderes de la iglesia de Roma la acusaran de hereje, pero muchos líderes influyentes de la segunda mitad del siglo II cambiaron el estatus que la mujer había adquirido en la casa iglesia durante los primeros 100 años. Ya no volvió a ser igual. La función de la mujer paulatinamente
se redujo a ser una espectadora en el gran conglomerado de las masas que llenaban los grandes edificios cada semana. Los líderes y los escritores posteriores a Ireneo, pues se centran en ortodoxia, la manera de adorar, herejías, martirios, ascetismo, fanatismo, ¿no? Y virginidad. La mayoría de los escritores ya de esos tiempos se centran en eso y la mujer cristiana queda relegada completamente a un plano inferior, ya no se la vuelve a mencionar, ya no se la vuelve a utilizar, etc. Triste, ¿no? Porque ellas ocuparon un papel muy importante en el crecimiento de la iglesia durante el siglo y medio, el primer siglo y mitad del segundo siglo. Bueno, esto analizando el papel de los apóstoles o discípulos. Miremos el papel de los diáconos para la iglesia primitiva. El libro de Hechos de los Apóstoles describe el origen de la función de los diáconos en la iglesia primitiva. Y nosotros lo conocemos, pero vamos a repasarlo según el relato de Hechos 6:1. Leámoslo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Esto nos dice Hechos 6:1. Y ante este aparente problema, pues los apóstoles proponen a los cristianos de su momento y les dijeron lo siguiente: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hechos 6:2. Entonces, nótese que aquí se utiliza un verbo, que dejemos de servir, que dejemos la palabra, perdón, para servir a las mesas. Pongamos en pantalla que la palabra griega que se usa para servir es diakonein. Se escribe así como ven en pantalla y se pronuncia diakonein. Servidor, servir. Eso es lo que quiere decir diácono. El verbo diakonein, realmente en griego, cuando uno estudia griego, encuentra que en infinitivo, o sea, servir, realmente significaba ministerio, servicio, contribución, ayuda, apoyo y misión. Todo eso. En un tema anterior vimos que los diáconos llegaron a ser grandes predicadores, como los discípulos, como los apóstoles. Diácono, en un último caso de significado para ese tiempo, puede ser que haya querido decir uno que está investido de autoridad para desempeñar una función. Una función. Y esa función era la de predicar, la de atender a las viudas, a los huérfanos, pero sobre todo de testificar, ver por los enfermos también. ¿Qué hacen los diáconos y diaconisas hoy? Estar en la puerta de entrada, limpiar las bancas, arreglar cualquier desorden, los floreros, preparar el pan y el vino para la cena del Señor y servir en la cena del Señor. Lejos está del papel que jugaron en la iglesia primitiva. Era un ministerio de servicio, de contribución, de ayuda, de apoyo, de misión, de predicación. Ese fue el origen de verdad del diaconado. Pues ante este problema, veamos entonces que se nombran 7 diáconos
para servir a la iglesia cristiana. Y posteriormente, cada casa iglesia pues nombró sus diáconos locales, como se hace hasta el día de hoy. ¿Qué hace un diácono en la iglesia primitiva exactamente? En el lenguaje del libro de Hechos, un diácono era un asistente nombrado por los apóstoles para ministrar y administrar los asuntos prácticos internos de las congregaciones locales. Sin embargo, ese cargo no los eximía, no los eximía de predicar las buenas nuevas a los no creyentes. ¿Y cómo lo sabemos? Hombre, porque tenemos ejemplos. El caso de Esteban, tremendo predicador, y Felipe, tremendo evangelista. Es tanto que se lo llama así, Felipe el Evangelista. Un diácono entonces era alguien que estaba disponible para el servicio, ya fuera algo práctico o un asunto espiritual. Los diáconos fueron respetados por su disponibilidad al servicio de la casa iglesia. Cuando la iglesia se institucionaliza a partir del siglo IV con Constantino, se deja la casa iglesia y se construyen por primera vez las grandes catedrales, especialmente en Roma. Por si el emperador osaba, decidía ir a un culto de la iglesia, ¿cómo iba a entrar a una casa iglesia? Hombre, no, a un lugar humilde, no. ¿Cómo iban a ir cónsules, senadores o gente de la nobleza romana a un lugar tan humilde? No. Había que construir grandes catedrales. Eso es lo que pensaron los líderes de ese tiempo y hasta el día de hoy se sigue más o menos esa línea, especialmente en la Iglesia Católica. Tenemos aquí en pantalla, hay un documento llamado Constituciones Apostólicas del siglo IV después de Cristo, y aparece lo que un diácono debe de hacer en una iglesia. Y dice, los diáconos deben de estar cerca de los obispos y presbíteros. Ya explicaremos esas palabras. Para asistirlos y controlar a los participantes. Los diáconos son los responsables de que los adoradores no actúen inapropiadamente, de que no murmuren, bla, 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 y de que no cabeceen durante el culto. ¿Cómo les parece? Parecido a lo que hacen los diáconos todavía hoy. Que no murmuren, que no hablen en el culto, de que no cabeceen durante el culto. Eso tenía que hacer ya en el siglo IV, con Constantino, los diáconos. Pero al principio no fue así. No obstante, desde este tiempo en adelante, la función del diácono se centró solo en los asuntos prácticos del edificio. Hasta el día de hoy, solo los asuntos ahí de la iglesia, del edificio, del local. Barrer si es necesario, trapear, limpiar el polvo, cuidar las bancas, el púlpito, estar en la puerta. Y algunos velar por la reverencia. Originalmente no fue así. Tenían que atender a los pobres, a los enfermos, a los huérfanos, a las viudas, dar estudios bíblicos y predicar. Ese es el trabajo de los diáconos. Unos ayudantes totales de los apóstoles, de los discípulos. Bien, leíamos entonces que en este documento Constituciones Apostólicas se dice lo que un diácono debe hacer y se nombra a los obispos y presbíteros. Los diáconos deben estar cerca de los obispos y presbíteros. Analicemos entonces esas palabras. Tomémosla como ancianos. En muchas culturas del antiguo cercano oriente, el término anciano no era desconocido. No, se usaba. De acuerdo con el lugar geográfico de la región, pues dependía la autoridad que poseían los ancianos. Un anciano podía ser un líder o bien un consejero
en la corte de los gobernantes, pero no era necesariamente un viejito, un anciano, como lo entendemos hoy. Un anciano ya es muy entrado en años. No, en ese tiempo era un líder, un buen consejero. En el Antiguo Testamento se menciona a los ancianos como un grupo de personas que sirven de jueces, que aconsejan a los gobernantes, y eran aquellos que guardaban las tradiciones del pueblo de Dios. Los ancianos eran personas muy respetadas en sus diferentes comunidades. En el Antiguo Testamento, una de las palabras con que se les conoce a los ancianos es la que ustedes ven en pantalla, saquen. Saquen. Y significa una persona que se hizo vieja, o puede ser un término técnico donde se le concede autoridad a una persona. Así que no necesariamente es un viejo. En el mismo Antiguo Testamento se mencionan los ancianos de cada tribu, cada una de las 12 tribus. En el libro, por ejemplo, de Primera de Samuel, capítulo 30, verso 26, se menciona a los ancianos de Judá. Son consejeros. Entonces, anotemos aquí que en síntesis el término anciano puede ser una persona que vive la senectud, ancianidad, o también se aplica a un individuo que está investido de autoridad. La primera versión completa del idioma hebreo al griego se le llamó la versión de los 70, es la que existía en los tiempos de Cristo. El Antiguo Testamento en hebreo fue traducido al griego por 72 hombres y se la llamó la versión de los 70. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque pongamos en pantalla que esta versión de los 70 traduce la palabra hebrea saken y usa el término griego popular de ese tiempo, presbúteros. Y presbúteros da origen a la palabra en español presbítero. Y hoy por hoy, presbítero se le atribuye a un cura que ya ha sido ordenado con todos sus derechos como sacerdote. Este es un presbítero hoy, pero en ese tiempo no era así. Cuando los escritores del Nuevo Testamento usan la palabra ancianos, toman la idea de esta versión Septuaginta del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Y algunos creen que la palabra anciano la tomaron los primeros cristianos de la sinagoga judía. Sin embargo, la función fue diferente en la iglesia apostólica. La primera vez que se mencionan los ancianos en el contexto cristiano es en Hechos 11:30, en donde dice lo siguiente, y ustedes lo pueden leer ahí en pantalla. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿En qué marco, en qué sentido viene hablando este texto bíblico? Pablo y Bernabé llevaban una ayuda de las iglesias de Antioquía porque en Judea acababa de pasar una gran hambre. Entonces las iglesias de Antioquía se reunieron y tomaron ciertos recursos en dinero, en elementos para enviarlos a la iglesia en Jerusalén. Los ancianos de la casa iglesia de Jerusalén debían recibir esta ayuda de las iglesias de Antioquía para que las distribuyeran entre los santos que pasaban necesidades. Y la palabra griega que usa Lucas, quien es quien escribe Hechos de los Apóstoles, es presbúteros, que se traduce en español como presbítero. Hay unos estudiosos de la historia antigua llamados Low
Low y Nida, que aseveran que eran personas de responsabilidad, hablando de los ancianos, de los presbíteros, personas de responsabilidad y autoridad en asuntos socio-religiosos. Entonces, con eso se ve que los ancianos, como dijo alguien, veámoslo, los ancianos eran aquellos que presidían sobre las asambleas, o sea, sobre las iglesias, sobre los locales. Las iglesias no con esos edificios grandes, no, las casas de iglesias. Entonces los ancianos eran los que presidían las reuniones. Pablo en una ocasión al despedirse, dice Hechos 20, que él juntó a los ancianos, pero no quiere decir a los viejitos, sino a los que tienen esa jerarquía, que no es un título mandamás, sino más bien para denominarlos que son formadores de misioneros, que son predicadores. Y entonces dice Hechos 20, 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y en esta misma ocasión le dice a todos los ancianos estas palabras. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por episcopos con su propia sangre. Ahora veamos que la palabra griega que se usa para obispos es episcopos. Y pareciera ser que tanto presbúteros, o sea, presbítero, como episcopos son sinónimas, significan lo mismo. Las mismas responsabilidades del presbítero se describe en el libro de Primera de Pedro 5:1, en donde dice lo siguiente, con la palabra episcopos. Él usa esa palabra ahí. Y entonces dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la iglesia que será revelada, etc. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, pero no hablando de vejez, sino más bien de esa jerarquía de servicio que utilizaba. Entonces, miremos que el significado de la palabra episcopos es la persona encargada de velar para que todas las personas hagan las cosas correctamente. Puede ser también un superintendente, velador, un vigilante, para que todo se cumpla ordenadamente, todo se haga correctamente. A esos son los que se llaman entonces episcopos y presbíteros, o también episcopos, que vienen entonces a ser la palabra que utiliza sobre todo la Iglesia Católica, ¿no? De obispo. Posteriormente, este término episcopos en la casa iglesia significó el guardián que vela por las almas de la congregación. El guardián que vela por las almas de la congregación. Y la palabra episcopos, traducida algunas veces al español como obispo, pues lleva la idea de vigilar para que una iglesia o congregación haga siempre lo mejor. La función del obispo en la casa iglesia era pastorear el rebaño. Era un apóstol, lo que hoy sería un pastor. Por lo tanto, se cree que estas palabras significaron lo mismo, tanto presbítero como anciano, y episcopos como obispo y pastor. Ya sea anciano, ya sea obispo, es una especie de pastor, lo que entendemos hoy por pastor.
La casa iglesia entonces tenía su propio obispo, del que se esperaba que fuera un buen maestro en la formación e información de los nuevos discípulos. Así que no era tanto un cargo mandamás, no, era un servidor en la formación de nuevos discípulos. Esto no se parece a lo de hoy, ¿no? Que una persona se bautiza y hasta ahí llegó. No, no, no. En la iglesia primitiva había que formarla como un testificador, como un predicador, alguien que iba a servir también. Los ancianos y los obispos y los pastores eran locales. Cada casa iglesia tenía su pastor, su obispo. Tenían la habilidad de ver los detalles de la congregación para su buen funcionamiento y crecimiento. Es interesante notar que las cartas de un padre de la iglesia llamado Ignacio de Antioquía, las cuales escribió en su camino a Roma más o menos entre los años 96 y el 117 después de Cristo, pues no hay seguridad, pero es más o menos esos años, menciona ancianos, obispos y diáconos. Y durante los primeros 150 años del cristianismo, las casas iglesias fueron dirigidas por hombres y mujeres indistintamente. No había ningún problema. Los cargos no se concebían en términos jerárquicos de autoridad, basados en ejercer autoridad, no, sino en prestar el mejor servicio para el avance del reino de Dios, ya que para ellos la segunda venida de Jesús era inminente. Eso era lo importante. Eso era lo que tenían entre ceja y ceja, preparar para la segunda venida de Jesús. Así que esos términos jerárquicos y esos cargos como hoy que el anciano en la iglesia es como un mandamás, no, eso no existía. No, en absoluto. Era más bien un servidor muy responsable de preparar misioneros y de preparar la congregación para la segunda venida de Jesús, porque ellos creían que Jesús vendría en pocos meses. Hay una dama que se llama Patricia Cox y esta dama, vemos aquí en pantalla su fotografía real. Patricia Cox, ella, una investigadora incansable, es una erudita, realmente es una erudita en el estudio de la patrística, o sea, de los padres de la iglesia. Y ella asevera en uno de sus escritos lo siguiente que le hemos colocado aquí en pantalla. Ella escribe y dice, en la iglesia apostólica, antes que se notara el dominio vertical masculino de autoridad, las comunidades cristianas tenían como base las casa-iglesias. En esos lugares ocupaban cargos de liderazgo tanto mujeres como hombres. Una investigadora tremenda, ha escrito varios libros de historia de la iglesia primitiva. Liderazgo tanto mujeres como hombres. Pero, hermanos queridos, alrededor del año 150 después de Cristo, de ahí en adelante, los cargos carismáticos de la iglesia en general se fueron desplazando paulatinamente con la modalidad que el género masculino era superior al femenino. Grave. Muchos escritores cristianos de renombre se oponían al liderazgo de una dama en la casa iglesia. Y poco a poco la mujer fue relegada a un segundo término. En nuestra misma iglesia se han presentado discusiones fuertes en los últimos congresos de Asociación General, donde van representantes de todo el mundo, de todas las iglesias. Ha habido fuertes discusiones si las mujeres pueden ser ordenadas pastores. Y ha habido, por decir una palabra muy castiza, agarrones fuertes de algunos líderes. Líderes como que ustedes conocen, y yo, Esteban Bor, Alejandro Bullón. Esteban Bor, no. Bullón,
Sí, muy discutido. Y claro, cuando uno estudia esta historia primitiva, donde ve lo que hacía cada miembro de iglesia, uno encuentra entonces, había igualdad. Se podía llamar a una dama apóstol, diaconisa. Hoy por hoy ya por lo menos están ordenando ancianas, obispas, presbíteras, pero ya pastoras, no, porque siempre los sacerdotes fueron hombres, porque Jesús fue masculino. No sé hasta dónde estos argumentos caben hoy, porque en la iglesia primitiva, en sus comienzos, no tuvieron cabida. Y eso lo atestigua no solamente aquí Patricia Cosmiller, sino muchos historiadores de la iglesia. La mayor parte de los padres apostólicos al referirse a una dama eran ambivalentes, ¿no? La idea era esta, pongámoslos aquí en pantalla. Las mujeres, dicen ellos, son creación de Dios, son el buen don para el hombre y la maldición del mundo. Ellas son débiles en mente y carácter y muestran un intrépido valor. Cuando yo era niño en la iglesia central de Bogotá, no puedo olvidar nunca una instructora bíblica, era la mano derecha del pastor, una predicadora como pocos pastores. Tremenda predicadora, tremenda para dar estudios bíblicos, tremenda directora de la iglesia. Impresionante, cubana ella, me acuerdo tanto. Pero estos padres de la iglesia, algunos dicen, son débiles en mente y carácter y muestran un intrépido valor. No puede ser así. Cristo derribó todas esas paredes y al comienzo se entendió eso. Hombre, mujer, esclavo, libre, judío, gentil, todos iguales. Y así fue en la iglesia primitiva. Y eso le dio un crecimiento espectacular, tremendo. Hay otro escrito por ahí que dice lo siguiente: ponerle a la mujer más prohibiciones en lugar de darle herramientas para desempeñar mejor su función es el ministerio de los creyentes. Ponerle más prohibiciones. Caramba, ¿qué es esto? ¿Por qué la iglesia se transformó en esa manera? La función de la mujer fue entonces relegada a asuntos prácticos de atención interna antes que el liderazgo y la evangelización para el crecimiento del reino de Dios. Absurdo. Se limitó su función en la jerarquía que elaboró la iglesia en años posteriores y ahí sí fue grave. Ya después del siglo IV, no se tomó en cuenta cuál fue la función que la mujer tuvo en los albores, en los comienzos de la iglesia apostólica, de la iglesia primitiva. Pero esa misma postura continúa en muchas iglesias actualmente. La iglesia católica, claro, solo hombres pueden ser sacerdotes, diáconos, obispos, cardenales. Cuidado con nuestra iglesia de limitar el trabajo apostólico, evangelizador, servicial de las mujeres. Nos queda mucho camino por recorrer. Y noten, no es que Miguel Ángel pues ya dejó de ser machista y ahora está a favor del feminismo. No, no, no. Estamos haciendo un análisis juicioso de la historia de la iglesia primitiva. Y eso es lo que encontramos y por eso citamos a historiadores que han investigado, que se han metido en documentos antiguos, en donde se ve a las claras que la mujer tenía igualdad de testificación, de títulos, de ministerio, y eso hizo que la iglesia tuviera un crecimiento espectacular. Hoy por hoy no fue así. A partir del siglo IV no fue así y se estancó la iglesia, como vamos a estudiar en un futuro. Pero no lo hemos dicho todo. En nuestro próximo tema tenemos que estudiar sobre evangelistas, sobre la música, sobre la oración, cómo era esto en la iglesia primitiva.
Tenemos muchas cosas para aprender y analizar. Así que desde ya los invito para que no falten el próximo sábado. Estos temas se están grabando y están subiendo por YouTube. Así que si usted quiere invitar a otras personas o repasar lo dicho, lo puede hacer. Quiero terminar con una pregunta de reflexión hoy. Volvamos a la anterior. ¿Lo hacemos hoy mejor, igual o peor que lo que hicieron en el pasado? Repito, esto que hemos estudiado, ¿lo hacemos hoy mejor, igual o peor? Nosotros, los miembros de la iglesia, tenemos la respuesta. Y si hay que hacer mejoras y cambios, llegó el momento, porque el reino de Dios está muy cercano. Bien, vamos entonces a terminar nuestra sesión de esta tarde anunciándoles el próximo tema, que es la lección 6b en su segunda parte, o sea, la estructura del crecimiento. Todo miembro involucrado. Y ya, pues adelanté algunas cositas que vamos a tratar el próximo sábado y todos estamos invitados. Terminemos entonces nuestra capacitación de hoy con una oración de gratitud. Padre, muchas gracias por permitirnos escudriñar la metodología de tu iglesia apostólica. Enséñanos. Dinos cómo volver a esos caminos iniciales para honra y gloria tuya y para preparar un nutrido pueblo que te espere con todas de la ley, que espere a Jesús, quien pronto ha de regresar por nosotros y en cuyo nombre elevamos nuestra oración. Amén y amén. Mis queridos hermanos, Amén. a nombre del Ministerio Personal de Maranatha, a nombre de nuestro ingeniero técnico Ronaldo Alberto Puentes y este servidor, les damos las gracias por habernos acompañado y les deseamos un feliz resto de sábado y una bendecida semana.